crónica de origen metabólico que se caracteriza por la elevación de glucemia en sangre y alteración del metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos. Entonces, ¿qué es? Es una patología crónica de origen metabólico que se caracteriza por la elevación de glucemia en sangre y alteración del metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos. Esa es la definición que nosotros debemos manejar y es algo que preguntan frecuentemente. Bien, vamos a hablar respecto a lo que va a ser la etiología. Cuando hablamos de la etiología tenemos los antecedentes heredofamiliares, que la madre, que el padre haya tenido diabetes, los hermanos, antecedentes de hipertensión arterial, las dislipidemias. También es un factor muy importante que se tome en cuenta lo que es el índice de masa corporal, que presente un índice de masa corporal mayor a 30. Bien, entonces esta es la etiología, esto es súper relevante que vayamos a conocer. Bien, vamos a hablar respecto a lo que va a ser la fisiología. Primero vamos a empezar por lo normal. ¿Cuál es la función del páncreas? El páncreas tiene una función exócrina y presenta una función endocrina. Cuando nosotros hablamos de lo que va a ser la función endocrina, tenemos lo que son las células alfa. Estas células alfa producen lo que va a ser el glucagón. Las células beta producen la insulina y las células delta la somatostatina. Entonces, dentro de las funciones endocrinas tenemos lo que son las células alfa que producen el glucagón, las células beta que producen la insulina, las células delta, la somatostatina. Bien, de todas estas, ¿cuál es la más importante? La más importante que nosotros vamos a tener es la célula beta. Esta célula beta, por ejemplo, hoy hemos desayunado o recién vamos a desayunar, supongamos a las 9, 10 de la mañana. Una vez que yo desayuno, ingresa la glucosa a mi cuerpo, esta célula beta empieza a producir la insulina. Entonces, una vez que yo desayuno, que yo ingiero lo que va a ser glucosa, de inmediato la célula beta del páncreas empieza a producir insulina y esta insulina transporta a la glucosa. Esta insulina es la encargada de transportar a la glucosa dentro de la célula. Dentro de la célula, una vez que se encuentra dentro de la célula, se convierte en energía. Eso es lo normal, lo cotidiano que sucede todos los días. Bien, entonces eso es algo relevante que nosotros debemos conocer. Bien, entonces esta célula beta, ¿qué es lo que realiza? Esta célula beta es la encargada de transportar la glucosa dentro de la célula para que se pueda convertir en energía. Bien, eso es lo que tenemos que conocer. Vamos a hablar de la función exócrina. Cuando hablamos de la función exócrina es la encargada de la digestión. Bien, es la encargada de la digestión, de la emulsificación de los alimentos. Bien, eso es lo normal que nosotros debemos conocer. Y aquí algunos detalles que es súper relevante que nosotros vayamos a conocer. Bien. Esto es un poquito más detallado del libro Harrison. Como nosotros podemos observar, aquí vamos a tener lo que va a ser la proinsulina. Bien, aquí tenemos la proinsulina. Para que esta proinsulina se convierta, porque como les he explicado, las células beta del páncreas hemos indicado que produce la insulina. Bien, pero esto tiene algunos pasos. Aquí podemos observar lo que va a ser la proinsulina. Esta proinsulina, para que se convierta en insulina, necesita del péptido C. Una vez más, para que esta proinsulina se convierta en insulina, necesita del péptido C. Ahora, esta proinsulina presenta 86 aminoácidos. ¿Por qué se produce la diabetes? La diabetes se produce cuando hay una alteración en el cromosoma 6, cuando hay una alteración en la HLA, en la DR3 y DR4. Entonces, cuando se produce lo que es la diabetes, cuando hay una alteración en el cromosoma 6, HLA, DR3 y DR4. ¿Bien?
Otro punto importante que nosotros también necesitamos conocer, como les he puesto acá, por ejemplo tenemos una imagen de un autito, ¿bien? Entonces, como les he indicado, la insulina, se imaginan que este autito es la insulina, es quien transporta la glucosa, ¿bien? Y aquí en las llantitas les puse lo que es el GLU-2 y el GLU-4, que son los encargados del transporte de la glucosa, ¿bien? Entonces, una vez más, hemos indicado que la insulina es la encargada de transportar a la glucosa, ¿no? A través del GLU-2 y el GLU-4, que son los encargados de transportar la glucosa. Eso es muy importante que nosotros vayamos a conocer. Bien, eso es lo más relevante. Dentro de los secretagogos de insulina tenemos la leucina, tenemos lo que va a ser la estimulación vagal, ¿no? Dentro de la estimulación vagal, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos hablar cuando una persona puja, ¿no? Cuando una persona realiza la maniobra de Valsalva, ¿no? De esa manera se puede estimular. Bien. Nosotros también hablamos de lo que son las células beta. Dentro de los secretagogos de insulina tenemos la leucina, la estimulación vagal, tenemos la célula beta, tenemos la la meglitinidas, ¿no? Las meglitinidas, tenemos las sulfonilurias. Entonces, estos son secretagogos de insulina. Bien, células beta, las meglitinidas, las sulfonilurias. Y también nosotros vamos a tener los contrarreguladores. Dentro de los contrarreguladores tenemos las catecolaminas, ¿no? Las catecolaminas, que tenemos la adrenalina, la noradrenalina. Y tenemos el glucagón que produce la hiperglicemia, que es el encargado de estimular al hígado para que se produzca lo que es la gluconeogénesis, la formación de glucosa. Bien, esa es la función del glucagón. Y el cortisol que, por ejemplo, ahorita hemos despertado en la mañana y se empieza a liberar grandes cantidades de cortisol. Bien, entonces esto también es un contrarregulador. La hormona de crecimiento, bien, entonces esta hormona de crecimiento también es el encargado de contrarregular, bien. Ahora, ¿qué hace esta hormona de crecimiento? Como una persona está creciendo, se está desarrollando, ¿qué necesita? Necesita mayor cantidad de energía. Bien, cuando uno está creciendo, se está desarrollando, necesita mayor cantidad de suministro de energía. Entonces, es aquí, por ejemplo, cuando vamos a hablar de acá de un momento de la diabetes tipo 1, en la diabetes tipo 1, no nos olvidemos que se presenta más frecuentemente en pacientes pediátricos. La diabetes tipo 1 es más frecuente en pacientes pediátricos. Eso es súper relevante que nosotros vayamos a conocer. ¿Y por qué es más frecuente en pacientes jóvenes? Sobre todo en pacientes adolescentes púberes, porque la hormona de crecimiento está relacionado con la diabetes. Bien, como se está desarrollando, necesita mayor energía, mayor suministro calórico, entonces el páncreas produce grandes cantidades de insulina y hay un momento en que el páncreas ingresa en una fatiga, en un agotamiento y no sintetiza más lo que va a ser la insulina, y es ahí donde los pacientes terminan con diabetes tipo 1. Bien, esa es una de las teorías que está relacionado con la diabetes tipo 1. Bien, los osteoclastos, los osteoblastos también estimulan a la mayor producción de insulina. ¿Y esto a qué me puede conllevar? Esto me puede conllevar a lo que va a ser a una diabetes. Bien, eso es algo que tenemos que nosotros conocer. Bien, me dan un segundo, doctores, vamos a aceptar, por favor. Bien, entonces vamos a continuar con la clase. Esos son los datos que nosotros tenemos que conocer, por favor. Bien, que es súper preguntado en el examen de grado. Me dan un momentito. Bien, Adobe continuamos Office allows entonces you to con la edit all clase. major file Bien, types, hasta ahí no sé si tenemos documents, dudas, sheets, preguntas. presentations, and more. Me dan un segundo.
Bien, aquí vamos a hablar respecto a lo que va a ser la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ya hemos hablado respecto a la fisiología. Ahora vamos a hablar de la fisiopatología. Bien, cuando nosotros hablamos de lo que va a ser la diabetes tipo 1, el páncreas no puede producir suficiente cantidad de insulina debido a la pérdida, a la destrucción de las células beta. Por eso en esta imagen tenemos lo que es una X, ¿no? Se puede observar lo que es una X. Esto es debido a que el páncreas no produce suficiente cantidad de insulina por la destrucción de las células beta. Aquí, como podemos observar, nosotros vamos a tener también lo que son los receptores de insulina. Bien, por ejemplo, acá a la célula está ingresando la glucosa, está ingresando lo que va a ser la insulina. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de una diabetes tipo 1? En una diabetes tipo 1, como no hay insulina, entonces la glucosa empieza a aumentar en el torrente sanguíneo, pero no puede ingresar a la célula. ¿Por qué no puede ingresar a la célula? Porque no tenemos el transporte, no hay el transporte. Por eso les mostraba esa imagen del autito, del carrito, que hacíamos énfasis en que era la insulina y es quien transporta la glucosa. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede, doctores? En este caso, no hay transporte. Bien, ¿por qué? Porque las células beta del páncreas no están produciendo insulina. Como no están produciendo insulina, entonces la glucosa no tiene transporte y la glucosa empieza a aumentar, se produce la hiperglicemia, pero no ingresa a la célula. Bien, entonces eso vamos a tomar en cuenta. En la diabetes tipo 2, el páncreas funciona parcialmente. ¿Qué quiere decir? Su función lo realiza un 50%. O sea, un 50% del páncreas, las células beta producen insulina, pero la diabetes tipo 2 se caracteriza porque hay una resistencia a la insulina. En la diabetes tipo 1, ¿qué nos falta? Nos falta un transporte, pero en la diabetes tipo 2, las compuertas de transporte están cerradas, ¿no? Estas compuertas por donde ingresa la glucosa y la insulina están cerradas. Los canales de glucosa están cerrados y esto se conoce como la resistencia a la insulina. Esto se presenta más frecuentemente en pacientes que tienen dislipidemias, en pacientes que tienen obesidad. Bien, entonces por eso se caracteriza la diabetes tipo 1 por una resistencia a la insulina, porque los canales de glucosa están cerrados y no pueden ingresar lo que es la glucosa y la insulina. Bien. Vamos a hablar respecto a las causas. Dentro de las causas de diabetes tenemos la alteración genética del páncreas de las células beta. Bien, entonces alteración genética del páncreas de las células beta. Tenemos MODY1, hay una alteración en la transcripción nuclear hepática. MODY2, la glucosinasa. MODY3, factor nuclear alfa 1. MODY 4, varias alteraciones. Bien, entonces dentro de las alteraciones genéticas del páncreas de las células beta tenemos MODY 1, transcripción nuclear hepático, tenemos MODY 2, lo que es la glucosinasa, MODY 3, factor nuclear 1 alfa y MODY 4, varias alteraciones. Bien, vamos a hablar respecto a lo que son las causas. Dentro de las causas tenemos la pancreatectomía, tumor de páncreas, neoplasia de páncreas, hemocromatosis. Estas son las causas. Tenemos los defectos genéticos. Tenemos el síndrome de Rabson-Mendeleev, el síndrome de lipodistrofias. Dentro de lo que son las endocrinopatías tenemos el síndrome de Cushing, la acromegalia, la somatostatina, la aldosterona. Bien, entonces dentro de lo que son las endocrinopatías tenemos síndrome de Cushing, la acromegalia, la somatostatina, la aldosterona. Y los fármacos, el uso de glucocorticoides predispone a una diabetes, la adrenalina, los antipsicóticos, bien, todo esto predispone a lo que va a ser a una diabetes. Las infecciones, la rubiola congénita, el citomegalovirus, el virus Coxsackie,
Dentro de las hormonas, el glucagón, cortisol, adrenalina y hormona de crecimiento. Bien, entonces esto, por favor, tienen que conocer al menos 5 características. Bien, no nos olvidemos, por favor, porque les van a preguntar cuáles son las causas, ¿no? Vamos a hablar respecto a la clasificación de diabetes. Bien, nosotros tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional y la diabetes LADA. Bien, cuando nosotros hablamos de la diabetes tipo 1, se presenta de un 5 a un 10%. Bien, la etiología tiene relación autoinmune, se caracteriza por la destrucción de las células beta del páncreas, también está relacionado, como les he indicado, con la hormona del crecimiento. Bien, también está relacionado con la hormona del crecimiento. Principalmente se presenta en niños y adultos jóvenes. Bien, cuando hablamos de adultos jóvenes es menor a 30 años. Bien, menor a 30 años. La diabetes tipo 2 se presenta de un 90 a un 95%. Se caracteriza por la resistencia a la insulina y deficiencia relativa de insulina. Entonces, la diabetes tipo 2 se caracteriza por una resistencia a la insulina y deficiencia relativa de insulina. Por eso les indicaba que en este caso el páncreas tiene una función parcial, ¿bien? Y se presenta más frecuentemente en los adultos, mayor a 30 años. La diabetes gestacional, que se presenta en un 3%, se caracteriza por la resistencia a la insulina y deficiencia relativa de insulina durante el embarazo. Bien, la diabetes LADA se presenta en un 10%, se caracteriza por patología autoinmune. Principalmente se presenta en mujeres que tienen lupus, que tienen vasculitis, que tienen artritis reumatoidea. Vamos a hablar respecto a lo que es la clínica. Dentro de la clínica tenemos lo que es la polidipsia, la poliuria, la polifagia y la pérdida de peso. Entonces, ¿qué tenemos? Polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. A esto se conoce, doctores, como las 4 Ps. Bien, a esto se conoce como las 4 Ps. Bien, entonces aquí tienen una P, 2, 3, 4, 5. Bien. Vamos a hablar respecto a lo que va a ser la fisiopatología. Bien, entonces aquí vamos a hacer un énfasis, algunos detalles respecto a lo que va a ser la fisiopatología. Me dan un momentito, voy a conectar cargador. Bien. Cuando hablamos de la fisiopatología, se presenta, ¿por qué se presenta estas 5 Ps o 4 Ps? Por la glucosuria. Cuando la glucosuria, esta glucosa es mayor a 180 miligramos decilitro, por algún lado el cuerpo tiene que eliminar este exceso de cantidad de glucosa. ¿Y por dónde lo va a eliminar? A través de los riñoncitos. Bien, entonces, ¿a través de qué lo elimina? A través de los riñones. Bien, entonces, cuando la glucosa es mayor a 180, se produce lo que es la glucosuria, que se tiene que eliminar a través de la orina. Bien, y aquí les voy a hacer un dibujito para que sea más sencillo, para que conozcan lo que es la fisiopatología. Me dan un segundo, por favor. Bien, me dan un segundo, por favor, doctores. Ay, no, ¿qué está pasando? Bien, ahora sí. Ahora sí comenzamos. Bien, entonces vamos a hablar respecto de lo que va a ser la fisiopatología de estas 4 o 5 Ps, que es bastante preguntado. Bien, entonces aquí nosotros vamos a tener lo que es el riñoncito. Bien, tenemos el riñoncito. Hemos indicado que se va a presentar lo que es una glucosuria,
cuando es mayor o igual a 180 miligramos decilitro. ¿Bien? Entonces, cuando se produce una glucosuria, vamos a tener un aumento de la osmolaridad. Bien, aquí ustedes pueden ver, esto va a ser los osmoles, bien, de la glucosa que se está eliminando. Bien, ahora, cuando nosotros tenemos esta glucosuria y hay un aumento de los osmoles, ¿qué es lo que hace este aumento de la osmolaridad? Jala agua del espacio intersticial al espacio intravascular. Bien, entonces se jala el agüita del espacio intersticial al espacio intravascular. Bien, entonces se va a empezar a jalar agua del espacio intersticial al espacio intravascular. Y esto es lo que nos produce la primera P que hemos mencionado, que es la poliuria. Bien, ¿y cómo quedan las células aquí en el intersticio, doctores? Van a presentar lo que va a ser una deshidratación, no se olviden. Entonces, ¿cómo quedan nuestras celulitas a nivel del intersticio? Quedan con deshidratación. Y estas células que están deshidratadas envían lo que va a ser envían la estimulación al hipotálamo. Bien, entonces envían lo que va a ser la estimulación al hipotálamo. Y en el hipotálamo nosotros vamos a tener lo que es el centro de la sed. En el hipotálamo se encuentra el centro de la sed y el centro del apetito. Bien, como está enviando lo que es una estimulación, estas células deshidratadas al centro del hipotálamo, el hipotálamo envía lo que es una respuesta. ¿Y cuál va a ser? ¿Qué me va a producir? Me va a producir lo que va a ser la polidipsia. Bien, va a producir la segunda P, que es la polidipsia, que es mayor ingesta de líquidos. Bien, va a producir lo que va a ser la polidipsia, que es mayor ingesta de líquidos. Bien, y ahora vamos a hablar respecto a lo que va a ser la tercera P. Bien. Como nosotros podemos observar, aquí a las células no está ingresando un adecuado suministro de energía, ya sea en la diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, ya sea en la diabetes tipo 1 o sea en la diabetes tipo 2, no está ingresando un adecuado de suministro de energía a la célula. Entonces aquí la célula va a enviar igual lo que va a ser un estímulo. Envía un estímulo al centro del hipotálamo. Y aquí, ¿cuál va a ser la respuesta del hipotálamo? Va a ser la polifagia. Bien, va a producirse lo que es la polifagia. La polifagia es mayor ingesta de alimentos. Bien, entonces como a la célula no está ingresando una adecuada cantidad de energía, envía lo que va a ser el estímulo al hipotálamo al centro del apetito. ¿Y cuál es la respuesta? La polifagia. Y por último hablamos de lo que va a ser la pérdida de peso. Les he indicado que en la pérdida de peso nosotros contamos estas dos P's. Bien, pérdida de peso. Aquí, ¿qué es lo que sucede? Como la célula no obtiene energía pese a que se ha estimulado el centro del apetito, hay polifagia, entonces la célula va a realizar lo que es el ciclo de Krebs anaeróbico. Bien, realiza lo que va a ser el ciclo de Krebs anaeróbico. Dentro de este ciclo de Krebs anaeróbico se empieza a realizar lo que va a ser la proteólisis. La proteólisis, la lipólisis, se empieza a producir lo que va a ser la proteólisis, la lipólisis, empieza, doctores, en este punto a sintetizar lo que son las grasitas, las proteínas, ¿bien? Y esta síntesis de proteólisis, de lipólisis, en el hígado se convierte en cetonas, en el hígado se convierte en cetonas, ¿bien? Entonces, esto es la fisiopatología de las 4 o 5 P's que les encanta preguntar en el examen de grado. ¿Está claro, doctores? Vuelvo a repetir, ¿tenemos dudas? Bien, lo vamos a repasar igual aquí, ¿bien? Entonces, me dan un segundo. Van a disculpar, por favor, me está saliendo mucha propaganda. Bien, me dan un momento, por favor, vamos a aceptar.
Bien, entonces eso es lo que se va a producir, doctores. Eso es algo que nosotros tenemos que conocer. Bien, entonces por eso les decía que la poliuria, repasando, la poliuria en la diabetes es el resultado de la glucosuria mayor a 180 miligramos decilitro, que aumenta la osmolaridad. Por eso ustedes ven estos puntitos rojos, doctores. Y hemos dicho el aumento de la osmolaridad que nos producía. ¿Qué hace, doctores? Jala agua del intersticio al espacio intravascular y que me producía una poliuria, no se olviden. Y la polidipsia, ¿no? La polidipsia surge como resultado a la deshidratación provocada por la poliuria en el espacio intersticial. ¿Se acuerdan del dibujito que he hecho? Que las células se deshidratan porque hay una poliuria y aquí se envía un estímulo al hipotálamo. Bien, ¿cuál va a ser la respuesta del hipotálamo? Va directamente al centro de la sed, va a ser la polidipsia. Y la polifagia se debe a la incapacidad de las células para utilizar la glucosa adecuadamente debido a la falta de insulina en la diabetes tipo 1 o a la resistencia de insulina en la diabetes tipo 2, lo que conduce a un aumento del apetito. Bien, en un intento de obtener mayor cantidad de energía, se va a producir lo que es la polifagia. Y hemos indicado que aquí la célula envía una señal al centro del apetito. Bien, entonces, ¿cuál es la respuesta? La polifagia. Y por último, tenemos la pérdida de peso, ¿no? Aquí se activa lo que va a ser este ciclo de Krebs anaeróbico, donde se produce la lipólisis, la proteólisis. Bien, entonces eso es muy importante que nosotros vayamos a conocer. Bien, vamos a hablar respecto a lo que va a ser, doctores, la clínica no metabólica. En la clínica no metabólica tenemos lo que es la alteración visual, ¿bien? La acantosis nigricans, la vulvovaginitis. Una pregunta en el examen de grado fue por qué se produce lo que va a ser la vulvovaginitis. La vulvovaginitis se va a presentar, no se olviden que mi paciente que está orinando glucosa, hay una glucosuria, no se olviden. Entonces, por eso es que se presenta la vulvovaginitis. Mi paciente que está orinando azúcar, ¿no? La mala cicatrización. Esto es clínica no metabólica. Se va a presentar las itus. Las itus en este tipo de pacientes es frecuente, doctores. ¿Por qué va a ser frecuente? Porque no se olviden que este tipo de pacientes que está orinando azúcar, la caries dental, la balanitis en el sexo masculino, la claudicación intermitente. Entonces, esto es la clínica no metabólica que les preguntan en el examen de grado. Bien, te dicen, háblame de la clínica no metabólica. Entonces, ya conocemos vulvovaginitis, acantosis nigricans, alteración visual, la mala cicatrización. Vamos a hablar respecto a lo que va a ser el screening. ¿Cómo yo realizo el screening? Por ejemplo, un paciente que es obeso, una paciente que ha tenido antecedentes de diabetes gestacional mayores a 45 años, prediabéticos, entonces si hay antecedentes familiares, todo esto, si hay síndrome de ovario poliquístico en las mujeres, todo esto ya es un factor predisponente. Bien. Vamos a hablar respecto a lo que va a ser el diagnóstico. Bien, nosotros tenemos asintomáticos. En un paciente asintomático realizamos lo que es la glucosa en ayunas, la tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glicosilada. Normalmente esto se hace de rutina, ¿no? En pacientes que ya son mayores. Y en pacientes sintomáticos, la glucosa al azar. Bien, entonces no se olviden, en asintomáticos, glucosa en ayunas, tolerancia oral a la glucosa, la hemoglobina glicosilada y en sintomáticos, la glucosa al azar. Bien. Aquí vamos a hablar de los criterios de ADA. Por favor, estos criterios de ADA deben conocer de memoria. Bien, ¿qué es ADA? Asociación Americana de Diabetes. En un examen de grado preguntaron qué es el ADA, es la Asociación Americana de Diabetes. Bien, esto de memoria, por favor, para su examen de grado. Lo normal es menor a 100. Lo normal es menor a 100. La glucosa alterada en ayunas es de 100 a 125. La diabetes es mayor o igual a 126. Bien, entonces lo normal es menor a 100. La glucosa alterada en ayunas es de 100 a 125. La diabetes es mayor o igual a 126. Bien.
Vamos a hablar de la prueba de tolerancia oral a la glucosa que se realiza con 75 gramos en un tiempo de 2 horas, ¿bien? Entonces, estos 75 gramos de glucosa se diluye en 300 ml de solución, ¿bien? Los 75 gramos de glucosa se diluye en 300 ml de solución y mi paciente lo debe tomar de 3 a 5 minutos, ¿bien? Lo normal es menor a 140. La intolerancia a la glucosa es de 140 a 199 y la diabetes mayor o igual a 200, mayor o igual a 200. La hemoglobina glicosilada. Algo que quiero que enfatizar es que la hemoglobina glicosilada, doctores, no es de diagnóstico. La hemoglobina glicosilada es más que todo, doctores, para realizar un seguimiento. Bien, entonces, ¿para qué es? Es para realizar un seguimiento, es para saber si es que mi paciente está realizando un control adecuado de sus glicemias. Es para eso, doctores. Bien, por ejemplo, hay pacientes que llegan a consulta, tú les evalúas y el paciente una semana antes pues se pone a dieta, ¿no? Empieza a comer de manera saludable. Se le pesa al paciente y de repente subió de peso y el paciente te dice, no, doctora, pero si yo como a lo mucho una marraqueta, ¿no? Si yo hago la dieta, no entiendo cómo subí. Entonces, para eso es, doctores, es para realizar lo que va a ser el control. Bien, entonces la hemoglobina glicosilada es de control, no de diagnóstico. Lo normal es menor a 5.7, la prediabetes es de 5.7 a 6.4 y la diabetes es mayor o igual a 6.5. Esto de memoria. Y la glucosa al azar es cuando mi paciente va a presentar mayor o igual a 200, ¿no? La diabetes, ¿no? Se considera cuando es mayor o igual a 200. Y aquí vamos a hacer énfasis en algunos puntos. Si yo tengo, por ejemplo, ¿no? Una doctorita que va a dar su examen de grado, ¿no? Y está a una semana de su examen de grado. Si nosotros le llegamos a tomar la glicemia, obviamente va a estar elevado porque está estresada, no se olviden. Entonces me puede salir una glicemia de 125, 124 y no por eso yo le voy a catalogar como paciente diabética. Le voy a decir, una vez que realices tu examen de grado, por favor vienes para evaluarte bien y otra vez se le realiza lo que es glicemia en ayunas. Si en esta segunda oportunidad sale de 125, 124, en ese caso vamos a iniciar el tratamiento con acarbosa, que dentro de un momento lo vamos a ver. Bien, y obviamente acompañado de cambios de estilo de vida. Eso es súper relevante, por favor. Eso vamos a tomar en cuenta. Bien. Ahora, nosotros, si es que mi paciente en este caso no sale con 125, no 124, también tenemos la otra opción, doctores. Bien, como está elevado, se le pasa lo que es una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bien, se puede iniciar con acarbosa porque ya se le ha hecho una segunda prueba o tiene la opción todavía de realizarle la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Bien, entonces de esa manera realizamos los pasos en el seguimiento, en el diagnóstico de mi paciente. Ahora, si tengo un paciente que viene por primera vez, está realizando un control y su glucosa al azar es de 200, ¿no? En ese caso yo no tengo ya dónde perderme porque ya estoy hablando de una glucosa mayor o igual a 200. Entonces ahí yo no necesito ni siquiera realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Hablamos respecto a lo que va a ser la dieta, los ejercicios. Estos pacientes deben estar medicados, los controles periódicos, la evaluación de los pies. Entonces, de esa manera se tiene que realizar el control en estos pacientes. Dieta, ejercicios, el control de la glucosa, la medicación, los controles periódicos, la evaluación de los pies. Y vamos a hablar respecto a lo que va a ser el tratamiento.
Cuando hablamos del tratamiento, nosotros vamos a empezar por lo que son las biguanidas. Bien, entonces las biguanidas se le conoce como la metformina. La metformina se utiliza sobre todo en pacientes que tienen diabetes tipo 2. Bien, en pacientes que tienen diabetes tipo 2, pacientes que tienen alteraciones del síndrome metabólico, en ese tipo de pacientes se utiliza. Bien, entonces en ese tipo de pacientes. Ahora vamos a hablar respecto a lo que es el mecanismo de acción de la metformina. La metformina inhibe el apetito. Número uno, pertenece a la familia de las biguanidas. ¿Qué me inhibe? Me inhibe el apetito. El otro mecanismo de acción inhibe la gluconeogénesis hepática. Bien, entonces inhibe la gluconeogénesis hepática, doctores. El tercer punto, inhibe la reabsorción de glucosa en el duodeno. Inhibe la reabsorción de glucosa en el duodeno. Bien, no se olviden. Inhibe la reabsorción de glucosa en el duodeno. Bien. Cuarto punto de su mecanismo de acción, disminuye la resistencia a la insulina. ¿Dónde disminuye esta resistencia a la insulina? En las células, no se olviden. Bien, en las células. Es como que una vez que se consume la metformina, empieza a abrir lo que son las compuertas de la glucosa. Esas compuertas que les he mostrado que está cerrada, entonces la metformina disminuye la resistencia a la insulina. En pocas palabras, trata de abrir estas compuertas, ¿bien? Otro punto importante. A nivel del páncreas, estimula a las células beta para la síntesis de insulina. En el páncreas estimula las células beta para la síntesis de insulina. Bien, entonces esos 5 mecanismos de acción tiene. Una vez más voy a repetir porque esto es muy importante. Inhibe el apetito, ¿bien? Inhibe la gluconeogénesis hepática, la mayor formación de glucosa nueva. Disminuye la resistencia a la insulina en la célula. Aumenta o estimula la síntesis de las células beta de insulina. Y a nivel del duodeno, inhibe la reabsorción de glucosa. Por eso, esta glucosa que no se reabsorbe se fermenta y esto es lo que produce las dispepsias, los gases, los dolores abdominales. Bien, algo que les voy a dar una sugerencia. Bien, a la mayoría de las mujeres, bueno, evidentemente nos gusta tener un peso adecuado, nos gusta bajar pues de manera rápida de peso, ¿no? Y a veces en las farmacias, ¿qué es lo que les dan? Les dicen, ¿quieres bajar de peso? Te vamos a dar la metformina. Pero no se olviden, doctores, que como todo en la vida, ¿no? Hay etapas donde todo se termina. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo consumo la metformina porque quiero bajar de peso, doctores, y no tengo síndrome metabólico, no tengo un diabetes tipo 2, ¿qué pasa? No se olviden que el páncreas, no el páncreas sintetiza las células beta, pero estas células beta tienen cierta cantidad de insulina. No es que la insulina en nuestro cuerpo es ilimitado. Entonces, cuando yo me como un chocolatito, un dulce, pues se sintetiza lo que va a ser la insulina. Si yo consumo la metformina, porque he visto que se consume de manera indiscriminada en un largo tiempo, no va a ser largo tiempo, será pues 2 a 3 años, una paciente que era una paciente sana termina con diabetes tipo 1. ¿Por qué? Porque ha estado consumiendo la metformina de manera indiscriminada para bajar de peso. Sí ayuda a bajar de peso, pero pues consumo, si quiero bajar de peso, 2 meses, 3 meses y después voy a conservar mi peso con dieta y buena alimentación. Hay que tener cuidado porque he visto en varias farmacias que les venden, les dicen con esto vas a tener un peso adecuado, entonces hay que tener mucho cuidado, por favor. Bien. Vamos a continuar. Vamos a hablar respecto a lo que son las sulfonilurias. Bien, cuando hablamos de la sulfoniluria, uno de los medicamentos más usados en nuestro medio es la glibenclamida, ¿no?
Esta glibenclamida tenemos en una presentación de 5 miligramos, de 2,5 y de 5 miligramos al día. ¿En qué tipo de pacientes yo voy a utilizar las sulfonilurias? Estas sulfonilurias vamos a utilizar en pacientes que tienen diabetes tipo 2, pero que son delgados, ¿no? Porque si un pacientito, por ejemplo, pesa 45 kilos, mide talla 1,60. Bien, si yo le doy la metformina, ¿qué voy a causar? Que mi pobre paciente desaparezca, ¿no? Porque inhibe el apetito. En cambio, la sulfoniluria me ayuda a que mi paciente aumente de peso, doctores. En cambio, la sulfoniluria, ¿en qué me ayuda? Me ayuda a que mi pacientito aumente de peso, no se olvide. Ahora, ¿cuál es su mecanismo de acción? Lo mismo, lo único que aquí se diferencia es que no inhibe el apetito. La sulfoniluria no inhibe el apetito, ¿no? El apetito está normal, me ayuda a que aumente de peso. Número 1, disminuye la resistencia a la insulina. Bien, a nivel de la célula disminuye, aumenta la síntesis de las células beta en el páncreas, aumenta la síntesis de células beta en el páncreas. Por lo tanto, hay una mayor producción de insulina. Ese es un mecanismo de acción. Bien. Ahora, en las biguanidas, la presentación, como les he podido indicar, es de 500 y de 850 miligramos. Ambos medicamentos, doctores, se toman antes del desayuno, bien, ya sea la biguanida o la sulfoniluria se toma antes de los alimentos, no después, antes, bien. Continuamos. Hay algo aquí que les hice un cuadrito, doctores, ¿no? Que es un cuadrito más resumido y aquí tenemos lo que es la metformina. Bien, la metformina, ¿cuál es su principal mecanismo de acción? Les he mencionado un montón. Bien, entonces reduce la resistencia a la insulina. Como les he mencionado, la presentación es de 850 miligramos día. O también tenemos la otra presentación de 500, ¿bien? Dentro de los secretagogos, ¿no? Tenemos la sulfoniluria. La más utilizada, doctor, es la glibenclamida. La glibenclamida en nuestro medio es la más utilizada. La glibenclamida. ¿De cuánto? De 5 miligramos, de 2,5 miligramos, ¿bien? Su mecanismo de acción he puesto aumenta la secreción de insulina. Como les he mencionado, hay varios detalles, pero les estoy dando algo más puntual. Bien, entonces, esos son los medicamentos más usados. Ahora, vamos a hablar respecto a lo que va a ser la metformina. La indicación sobre todo es en pacientes que tienen diabetes tipo 2, pacientes que son obesos, ¿no? Pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, pacientes que tienen acné. Bien, en ese tipo de pacientes o alteración del síndrome metabólico, en ese tipo de pacientes se administra. El efecto adverso, como de todo medicamento debemos conocer el efecto adverso, es la acidosis láctica. Bien, entonces, ¿cuál es el efecto adverso? Acidosis láctica, las molestias digestivas, como les he mencionado, no se absorbe la glucosa, ¿bien? Como no se absorbe, se fermenta esta glucosa y ¿qué me va a producir? Me va a producir lo que va a ser dolor abdominal, va a producir deposiciones líquidas, ¿bien? Entonces, ¿en qué pacientes es contraindicado? ¿Bien? Y aquí hay una discrepancia, doctores, bien, respecto a lo que va a ser la contraindicación, porque el libro de Schwartz, ¿no? La última edición, doctores, indica que sí se da en mujeres embarazadas. Ahora, el Harrison indica que no se da en mujeres embarazadas, ¿bien? Entonces, aquí hay una discrepancia, doctores, ¿bien? Entonces, aquí hemos puesto, según el Harrison, como estamos hablando de medicina interna, entonces, no se da en mujeres embarazadas, pero si hablamos con el libro de ginecología, que es el Schwartz, el Gori, pues sí se da, doctores. Bien, entonces contraindicado en acidosis láctica, en filtrado glomerular menor a 30, en embarazos, en una insuficiencia cardíaca, doctores. Bien, entonces en ese caso es contraindicado. Bien, vamos a hablar de lo que va a ser las sulfonilurias. Bien. Está indicado en diabetes tipo 2, pero no nos olvidemos en pacientes que tienen bajo peso. Bien, esto se utiliza en pacientes que tienen bajo peso. Efecto adverso, la hipoglicemia, ¿no? Y hemos dicho que aumenta el
peso, ¿no? Aumenta el peso de los pacientes. No se debería administrar en ancianos por la hipoglicemia y en insuficiencia renal. Bien, entonces efectos adversos es en pacientes ancianos, en insuficiencia renal. Bien. Contraindicado en embarazadas. Bien, vamos a hablar de los inhibidores de la glucosidasa. Bien, cuando nosotros hablamos de los inhibidores de la glucosidasa, tenemos la alfa-glucosidasa. Bien, tenemos lo que va a ser la alfa-glucosidasa. Y en la alfa-glucosidasa está lo que les he mencionado, la famosa acarbosa. Eso es lo que les he mencionado, la carbosa. ¿En qué pacientes doy? Cuando presenta, por ejemplo, una glucosa de 123, 125, ahí le voy a dar, doctores. Bien, lo que va a ser la acarbosa. Cuando estamos en prediabetes, ahí le doy lo que es la acarbosa. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bloquea la glucosidasa en el intestino. En palabras sencillas, doctores, inhibe la reabsorción de glucosa en el duodeno. No permite que la glucosa se reabsorba en el duodeno. ¿Bien? Entonces, ese es su mecanismo de acción. Podemos administrar nosotros en ancianos, ¿no? Se puede administrar en ancianos, en pacientes que tienen cirugías bariátricas, ¿no? En ese tipo de pacientes se puede administrar. Efecto adverso, como no se absorbe lo que es la glucosa, va a presentar molestias digestivas, estas deposiciones líquidas, dolor abdominal, contraindicado en embarazo. ¿Bien? Eso es inhibidor de la glucosidasa. Bien, vamos a hablar de lo que es cardiorrenal, un medicamento que está, bueno, que está de moda, doctores. Bien, el inhibidor CGLT2. Bien, es un medicamento que está bastante de moda, que es el CGLT2. Bien, este medicamento se utiliza en pacientes que tienen cardiopatías, pacientes que tienen insuficiencia renal. Bien. Aquí tenemos la empaglifosina, la canaglifosina. Bien, aquí en nuestro medio no se utiliza, uno de ellos está valorizado sobre 25, 30 bolivianos. Bien, entonces, ¿cuál es su mecanismo de acción? Lo mismo, inhibe la reabsorción de glucosa en el duodeno. Bien, entonces, ¿qué hace? Inhibe la reabsorción de glucosa en el duodeno. Es indicado, como les he indicado, en pacientes que tienen cardiopatías, en pacientes que tienen insuficiencia renal. En ese tipo de pacientes vamos a utilizar, indicado en pacientes que tienen un filtrado glomerular menor a 30, ¿no? En pacientes que tienen un filtrado glomerular menor a 30 se puede administrar con toda seguridad. ¿Bien? Efecto adverso, doctores. Este medicamento produce lo que es la glucosuria, la eliminación de la glucosa por la orina también, ¿bien? Entonces, como se está eliminando por la orina, mi paciente está orinando glucosa, en este caso, ¿qué se va a presentar? Se va a presentar lo que son las infecciones urinarias, la gangrena de Fournier, la osteoporosis, incremento de la LDL. Bien, esos son los efectos adversos. Itus, gangrena de Fournier, osteoporosis, el incremento de la LDL. Bien. Aquí algunos otros medicamentos más. Bien, solo les estoy mencionando. Estos son los que me interesa que sepan, doctores. Bien, lo que tenemos en nuestro medio. Biguanidas, secretagogos, inhibidores de la glucosidasa. Bien, ahora sí pueden aprender inhibidor de CGLT2. Bien, doctores. Bien, les voy a mencionar estos puntos. Bien, ya que estamos con el resumen. Tenemos las tiazolidinedionas. Bien, tenemos las tiazolidinedionas. Bien. Estas tiazolidinedionas se utiliza sobre todo en pacientes que tienen diabetes tipo 2. Bien, la más usada es la pioglitazona en diabetes tipo 2. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Reduce la resistencia a la insulina, mayor sensibilidad a la insulina. Entonces, ¿cuál es? Reduce resistencia a la insulina, mayor sensibilidad a la insulina. Es contraindicado en pacientes que tienen sobrecarga hídrica, en pacientes que tienen cáncer de vejiga. Bien, en este tipo de pacientes es contraindicado cuando tienen sobrecarga hídrica, cuando tienen cáncer de vejiga. Bien, vamos a hablar de lo que es la metaglinidina. La metaglinidina
tenemos dentro de su presentación en nuestro medio la repaglidinida. La repaglinidina. Efecto adverso es la hipoglicemia. Bien, y tenemos los inhibidores de DPP4. Bien, en los inhibidores de DPP4 tenemos la sitagliptina. Esta sitagliptina se utiliza en diabetes tipo 2. Los efectos adversos es a nivel del páncreas. Puede causar lo que va a ser una pancreatitis dentro del efecto adverso. Bien, entonces esos son los famosos inhibidores de PP4. Vamos a hablar de lo que son los agonistas GLP-1. Bien, agonistas GLP-1. Aquí tenemos la incretina. Bien, este medicamento se va a utilizar principalmente en pacientes obesos, en pacientes que quieren perder peso, en pacientes que tienen cardiopatías. El efecto adverso va a ser la pancreatitis y la osteoporosis. Bien, esto les he mencionado porque es lo que menciona el Harrison, ¿bien? Pero con que me sepan biguanida, secretagogos y inhibidores de la glucosidas es suficiente, doctores. Bien, eso es suficiente, ¿bien? Y esto es lo que les he resumido en esto que está más sencillo y puntual, ¿bien? Bien, aquí vamos a hablar, doctores, y hemos mencionado lo que es el tratamiento de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, doctores. Bien, ahora vamos a hablar de lo que va a ser, perdón, de diabetes tipo 2 hemos hablado en pacientes obesos, ¿no? Y en pacientes que tienen bajo peso el tratamiento. Ahora nos tocaría en diabetes tipo 1. En diabetes tipo 1, el tratamiento que se va a utilizar es la insulina. Bien. ¿Qué es la insulina? Es una hormona polipeptídica, ¿bien? Es una hormona polipeptídica transportadora. Bien, si nos preguntan qué es la insulina, es una hormona polipeptídica transportadora. Bien, vamos a hablar respecto a lo que es la insulina. Nosotros tenemos aproximadamente 4 a 5 tipos de insulina. En nuestro medio, las más usadas son 4. Bien, vamos a empezar por lo que es la insulina ultra rápida. La ultra rápida es la aspártica. Bien, la ultra rápida es la aspártica, la Lispro. Bien, cualquiera de las dos aprendan. Bien, porque si se aprenden las tres se van a equivocar en el grado. Bien, entonces ultra rápida se pueden aprender la aspártica o la Lispro. Tiene un inicio, por eso se le conoce como ultra rápida. Tiene un inicio de 10 minutos. El pico máximo es de 30 a 40 minutos. El pico máximo va a ser de 30 a 40 minutos. La duración efectiva es de 2 a 4 horas. ¿Bien? Vamos a hablar de la rápida regular. La rápida regular es lo que se encuentra más en los centros, es la cristalina. El inicio es de 30 minutos, el pico máximo va a ser de 2 a 3 horas. El pico máximo es de 2 a 3 horas y la duración efectiva es de 3 a 6 horas. No se olviden. Entonces el pico máximo va a ser de 2 a 3 horas y la duración efectiva va a ser de 3 a 6 horas. Después tenemos lo que es la intermedia, la NPH. Bien, tenemos la intermedia. El inicio es a las 2 horas, su pico máximo de 4 a 6 horas. La duración efectiva es de 12 horas. ¿Qué es lo que a mí me interesa que sepan? Y para el examen de grado es la duración efectiva. Eso es lo único que tienen que saber. Bien, de 12 horas. Después tenemos la prolongada, la glargina. Aquí está la glargina. Inicio 2 horas, pico máximo, no tiene pico máximo, su duración efectiva es de 20 a 24 horas hasta 42 horas. Entonces, repasando, ¿qué tipos de insulina tenemos? La ultra rápida y aquí aspártica, que tiene una duración de 2 a 4 horas, la rápida regular, la cristalina, que es lo que más tenemos en Bolivia, de 3 a 6 horas, la intermedia, la NPH, de 12 horas, la prolongada, que es la glargina, de 20 a 24 horas. Bien, eso por favor no se olviden. Vamos a hablar respecto a lo que son las complicaciones. Ahora, otro dato importante. Cuando nosotros administramos la insulina, doctores, no se olviden, por favor, que cuando se administra la insulina tiene que ser antes del desayuno, ¿bien? Se administra 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche. Bien, entonces esto se debe administrar antes de los alimentos. 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche.
Bien, eso es muy importante. Vamos a hablar de las complicaciones macroangiopáticas. Dentro de estas complicaciones macroangiopáticas tenemos el pie diabético, tenemos la ateroesclerosis. Y aquí vamos a hacer un énfasis. ¿Por qué se produce la ateroesclerosis? ¿Cuál es la causa? ¿El por qué? No se olviden que hemos hablado que mi célula no ingresa lo que es la glucosa y la insulina y de alguna forma me debe producir lo que va a ser energía. Entonces se produce este ciclo de Krebs anaeróbico donde se sintetiza, ¿qué se sintetiza? Lípidos, se sintetiza proteínas. Entonces esta síntesis de grasas, de lípidos, puede causar lo que es una ateroesclerosis. Bien, ¿qué quiere decir? Que me puede causar lo que va a ser un infarto agudo de miocardio. Bien, me puede causar un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué? Porque me va a obstruir la arteria coronaria izquierda. Entonces, ¿qué me va a obstruir? La arteria coronaria izquierda, no se olviden. Bien, de esa manera se produce lo que es la ateroesclerosis. Bien, hay una obstrucción a nivel de la arteria coronaria izquierda. ¿Por qué? Por el ciclo de Krebs anaeróbico, donde se empieza a sintetizar grasas. Ahora hablamos del pie diabético. Bien, esta clasificación de pie diabético, por favor, necesito que conozcan. Otro punto que vamos a hablar es que el pie diabético, ojo doctores, el pie diabético se produce lo que va a ser una desmielinización de las células de Schwann. Se produce una desmielinización de las células de Schwann. ¿Qué quiere decir, doctores? Que hay un daño a nivel de los nervios, entonces estos pacientes no sienten dolor, ¿no? Porque lo cataloga lo que es el libro Schwartz en indoloro, bien en indoloro, pero si nosotros hablamos hay un cierto dolor, bien hay un leve dolor, bien hay un leve dolor, pero el libro lo cataloga como indoloro, ¿no? Por favor, tienen que conocer los grados porque pie diabético es un 90% del examen de grado. Entonces, grado 0, no hay lesión visible, solo piel gruesa o alguna deformidad ósea. Bien, esto es lo que nos cataloga el Schwartz, porque he visto distintos grados de pie diabético. Cuando ustedes busquen información en internet, tengan cuidado, más aún si manejan ChatGPT, doctores. Bien, porque tiene varios errores y les digo desde la experiencia. Bien, entonces, grado 0. No hay lesión visible, solo piel gruesa o alguna deformidad ósea. Grado 1, hay una úlcera superficial. Miren, aquí hay una úlcera superficial, podemos observar. Destrucción del espesor total de la piel. Grado 2, esta úlcera se hace más profunda. Úlcera profunda que penetra la piel grasa pero no afecta el hueso. Úlcera profunda que penetra la piel grasa pero no afecta el hueso. Grado 3. Las úlceras son profundas y extensas con absceso. Aquí ya se presenta úlcera profunda más una osteomielitis y hay secreción y mal olor, ¿no? Un olor fétido. Vean, grado 3. Grado 4, una gangrena limitada o necrosis en una parte del pie o dedos. Aquí en el grado 4 tenemos una gangrena limitada o necrosis en una parte del pie o dedos. Grado 5, la gangrena se extiende e invade todo el pie. Bien, una vez que hemos repasado esta clasificación, vamos a hablar de los gérmenes. ¿Cuál es el germen más frecuente, doctor? Si hablamos de que es un inicio de pie diabético, el germen más frecuente va a ser el estafilococo aureus. Bien, eso es a un inicio, doctores, a un inicio, no en el grado 0, en el grado 1, bien. En el grado 1, entonces estamos hablando de qué? De un estafilococo aureus. Hasta el grado 2 podemos hablar de un estafilococo aureus. En este punto, ¿qué tratamiento se le da a estos pacientes? El tratamiento que vamos a realizar va a ser la doxiciclina. Doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Bien, doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 5 a 7 días. Bien, ese va a ser el tratamiento. Incluso se prolonga hasta 21 días, ¿no? Por ejemplo, si es un grado 0, bueno, le daré por 7 días, pero si es un grado 1, un grado 2, va a ser por 21 días, acompañado de lo que va a ser la limpieza del pie diabético. Bien, ahora yo les indicaba que en lugares húmedos, ¿qué germen puede
tener el crecimiento, hemos hablado de la famosa pseudomona, ¿bien? Entonces, en lugares húmedos, ¿qué puede desarrollarse? Se puede desarrollar lo que es la pseudomona, no nos olvidemos, ¿bien? Entonces, cuando hablamos grado 3, grado 4, grado 5, ¿qué tiene mi paciente? Tiene pseudomona, tiene una bacteria gram negativa. En ese caso ya se interna al paciente, bueno, ya se va a realizar la amputación. ¿Y qué medicamento voy a utilizar? Ahí ya no voy a usar doxiciclina, porque la doxi ni cosquillas que le va a realizar a la pseudomona. Ahí vamos a utilizar ceftriaxona de 1 gramo, ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas, ceftriaxona de 1 gramo cada 12 horas vía EB, más doctores, más a esto le vamos a añadir lo que va a ser la amicacina. La amicacina de 500 miligramos cada 12 horas. La amicacina de 500 miligramos cada 12 horas. ¿Por cuánto tiempo, doctores? Por 7 a 10 días. Bien, 7 a 10 días se va a realizar el tratamiento. Bien, entonces, si me preguntan o yo realizo esa historia clínica, por favor, no le coloquen, pues, ¿cuál va a ser su motivo de consulta de un pie diabético si tocamos historia clínica? Va a ser la fiebre y herida en pie, ¿bien? Ese es el motivo de consulta, ¿bien? Porque hasta que llegue a grado 3 o grado 4, que algunos pacientes estén llegando, doctores, es porque no había molestia, ¿no? Entonces, no se olviden, por favor, motivo de consulta, si me toca que le voy a colocar fiebre, porque por el proceso infeccioso hace fiebre y herida en pie. Ahí colocan, pues, paciente con un cuadro clínico de un día de evolución caracterizado por presentar solución de continuidad en miembro inferior izquierdo, ¿no? Colocamos caracterizado por presentar solución de continuidad en miembro inferior izquierdo, en el primer ortejo, en región plantar, ¿no? De esa manera colocamos, acompañado de secreción fétida, purulenta, de mal olor, ¿bien? De esa manera se inicia lo que es la historia clínica. Eso le añaden, pues, que es indoloro, ¿no? Que no irradia, bien, entonces esos datos ustedes tienen que colocar en ese pie diabético, por favor, porque si le colocan doloroso, te van a decir, ¿y por qué no ha venido a los inicios si le dolía hasta que llegue a grado 3 o a amputación el paciente con pie diabético? Entonces no se olviden, de esa manera se inicia esa historia clínica, por favor. Vamos a hablar de las complicaciones microangiopáticas. Dentro de estas complicaciones tenemos lo que va a ser la retinopatía y la nefropatía diabética membranosa. Bien, entonces, ¿qué vamos a tener? La retinopatía. Aquí se puede observar, doctores, lo que va a ser el signo del rosario. Bien, aquí se produce lo que es el desprendimiento de retina. ¿Qué necesita mi paciente? Fotocoagulación, doctores. Aquí se presenta desprendimiento de retina. ¿Y qué necesita mi paciente? La fotocoagulación. Se produce también lo que va a ser la nefropatía diabética membranosa. Bien, entonces esas son las complicaciones microangiopáticas. ¿Qué necesita un paciente que ya llegó a una nefropatía diabética membranosa? Necesita diálisis. Bien, necesita diálisis. Bien, vamos a hablar respecto a lo que son las complicaciones agudas, doctores. Bien, entonces aquí vamos a hablar, aquí con este cuadro empezamos. Tenemos lo que es la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. Cuando nosotros hablamos de cetoacidosis diabética, ¿cuál es la etiología? La etiología está relacionado con la diabetes tipo 1, doctores. Bien, entonces aquí dice, el déficit de insulina provoca cetogénesis, causa más frecuente de déficit primario de insulina. También puede desencadenarse por infección o pancreatitis. Bien, entonces, ¿con qué está relacionado? Diabetes tipo 1. La descompensación hiperosmolar está relacionado con la diabetes tipo 2. Bien, la descompensación hiperosmolar está relacionado con la diabetes tipo 2. Bien, aquí se va a presentar lo que es una deshidratación osmótica. Suele aparecer por deshidratación, por vómitos, por infecciones. Bien, continuamos. Vamos a hablar, esto es diabetes tipo 2.
En la clínica, ¿qué presenta lo que es la cetoacidosis diabética? Va a presentar la respiración de Kussmaul, la inquietud psicomotriz, riesgo de edema cerebral en niños. No se olviden, acá no solo hay la respiración de Kussmaul, también están las náuseas, también se encuentran los vómitos, bien, dolor abdominal, porque en 2 oportunidades ya ingresó al examen de grado cetoacidosis diabética. Bien, entonces, ¿qué va a presentar? Va a presentar lo que va a ser la respiración de Kussmaul, va a presentar dolor abdominal, va a presentar náuseas y vómitos. Bien, en cambio, en la descompensación hiperosmolar o coma hiperosmolar hay un descenso del nivel de conciencia, hay una alteración en el Glasgow. Bien, el riesgo de fenómenos trombóticos y de infecciones. En la analítica, aquí, doctores, la glicemia, ¿no? Y esto vamos a actualizar. La glicemia acá, doctores, es de 250 a 600. Bien, se toma en cuenta lo que va a ser aquí, por favor, lo modifican. En la nueva actualización está de 250 a 600 miligramos, la hiperglicemia, ¿no? Es lo que nos indica el Harrison, 250 a 600. Bien. Vamos a hablar aquí respecto a lo que es el coma hiperosmolar. El coma hiperosmolar va a ser mayor o igual a 600, ¿bien? Mayor o igual a 600. Y aquí les voy a indicar todos los tratamientos y los detalles, ¿bien? Cuando hablamos de lo que es la cetoacidosis diabética, está relacionado con conflictos familiares, la negación, la ansiedad, enfermedades endocrinas. Bien, con eso está relacionado. Con eso se asocia lo que es la cetoacidosis diabética. Bien, aquí vamos a hablar un poquito respecto a lo que va a ser el pH, el bicarbonato y la glucosa. Bien. Aquí nosotros hablamos, y es lo que indica el Harrison, de un pH leve de 7.25 a 7.35 y un bicarbonato de 15 a 18 y una glucosa mayor o igual a 250. Bien, entonces hablamos de leve de 7.25 a 7.35 y el bicarbonato de 15 a 18 y la glucosa mayor a 250. Hablamos de una cetoacidosis diabética moderada de 7.15 a 7.25 y el bicarbonato de 10 a 15 y la glucosa mayor a 250. Hablamos de una cetoacidosis diabética severa. La severa es menor a 7,15, el bicarbonato de 10 y la glucosa mayor a 250. Bien. Como les he indicado, la cetoacidosis diabética está relacionado con la diabetes tipo 1 y la glicemia es de mayor a 250 hasta 600. Se presentan las cetonas, aquí se presentan las cetonas en orina, ¿de cuánto? De 3 cruces. Solo la cetoacidosis diabética presenta cetonas en orinas, mayor a 3. El pH, ¿cómo está? El pH es menor a 7.30, no se olviden. El pH va a ser menor a 7.30. Y hablamos de lo que va a ser la brecha aniónica. La brecha aniónica está elevada, bien, está elevada. El pH está disminuido. El bicarbonato está disminuido, menor a 15. El dióxido de carbono se encuentra de 20 a 30 milímetros de mercurio. Bien, entonces cuando hablamos de brecha aniónica elevada está alterado el pH. El pH es menor, el bicarbonato menor, el dióxido de carbono menor. Bien, la osmolaridad va a ser de 300 a 320 miliosmoles. Bien, eso es lo que tenemos que conocer, eso es lo más puntual. Bien, y aquí cómo está el anion gap. El anion gap, doctores, lo normal es de 8 a 12. En este caso es mayor a 12. Está elevado el anion gap. Bien, entonces lo normal es de 8 a 12, pero en este caso está elevado lo que va a ser el anion gap. Bien. Ahora me voy a ir a un cuadrito donde les voy a explicar cómo es el manejo de lo que va a ser la cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. Por ejemplo, en el Hospital del Norte es un tema, doctores, clásico que ingrese lo que va a ser cetoacidosis diabética. El Hospital del Sur también se caracteriza, el Hospital Solomon Clay. Bien, entonces, el Hospital
México igual. Bien, entonces varios hospitales igual de La Paz, de Santa Cruz, bueno, en la mayoría ingresa este tema. Bien, entonces vamos a empezar. Acá otro dato importante. Ojo, doctores, cuando hablamos de coma hiperosmolar, no hay cetonas, no existe la presencia de cetonas, solo como su nombre dice, en cetoacidosis diabética. Bien, entonces empezamos con lo que va a ser el tratamiento. El tratamiento es lo mismo, doctores, tanto para lo que va a ser la cetoacidosis y el coma hiperosmolar. Bien, llega un paciente a emergencias, ¿qué es lo primero que yo debo realizar? Lo primero que yo debo evaluar en este tipo de pacientes es la glicemia, ¿bien? Entonces, lo primero que yo voy a evaluar, doctores, es la glicemia, ¿bien? Voy a pedir un ionograma. Bien, llega un paciente a emergencias y lo primero que yo voy a pedir es la glicemia y voy a pedir lo que es el ionograma. Bien, en el ionograma, ¿qué me interesa? ¿Qué electrolito? El potasio, doctores. Bien, como nosotros conocemos, el potasio normal es de 3.5 a 4.5 miliequivalentes. Bien, eso es lo normal. Bien, que nosotros tenemos de potasio, de 3.5 a 4.5. Entonces, a mí me interesa cuando llega a emergencia un paciente, cómo está su glicemia, cómo está su potasio. Eso es lo que más me interesa en este tipo de pacientes. Bien. Ahora vamos a iniciar respecto a lo que va a ser el manejo. Bien, si mi paciente, doctores, si mi paciente presenta, por ejemplo, un potasio disminuido, bien, si el potasio está disminuido, por ejemplo, 2.5 miliequivalentes, en ese caso, lo primero que nosotros vamos a realizar, administramos lo que va a ser la solución, bien. Aquí pueden utilizar lo que es la solución fisiológica, podemos utilizar lo que va a ser la solución fisiológica o la solución Ringer-Lactato. Bien, utilizan fisiológica, una solución isotónica, o utilizan lo que va a ser el Ringer-Lactato al 0,9%. Bien, no hay ningún problema. Fisiológico utilizan o Ringer-Lactato. Bien. En este caso, mi paciente está deshidratado. ¿Cuánto voy a utilizar de solución? Vamos a utilizar nosotros 5 litros. Bien, entonces aquí vamos a utilizar 1 litro, ¿no? Les voy a indicar los detalles. 1 litro vamos a utilizar la primera hora, o como ustedes lo quieran llamar, 1000 cc la primera hora. Las 23 horas restantes, vamos a utilizar de 5 a 6 litros. De 5 a 6 litros. Bien, entonces no se olviden. La primera hora voy a utilizar 1 litro 1000 cc. Bien, voy a utilizar las 23 horas restantes, lo que va a ser de 5 a 6 litros. Bien, hasta ahí estamos todo bien. Ahora, como mi paciente está con un potasio disminuido, vamos a administrarle lo que va a ser una ampolla de potasio. Bien, vamos a administrar una ampolla de potasio de 10 miliequivalentes. Bien, una ampollita de potasio de 10 miliequivalentes. Le pido a la licenciada que realice el control. Una vez que se normalice el potasio, ya está normal el potasio, recién yo puedo utilizar la insulina. Recién voy a utilizar lo que es la insulina de 0,1 unidad internacional kilo peso. Bien, insulina de 0,1 unidad internacional kilo peso. Ahora, ¿por qué yo no puedo utilizar antes lo que es la insulina? ¿Por qué no puedo utilizar antes la insulina? Porque esto es lo que sucede. Miren, aquí tenemos lo que es la célula. Esto es el espacio intracelular y esto es el espacio intersticial. Bien. Si yo utilizo en este paciente que tiene una hipopotasemia, lo que es la insulina, de inmediato, ¿qué hace? La insulina transporta del espacio extracelular o del espacio intersticial al espacio intracelular, transporta el potasio. Bien, entonces no se olviden
que perdón, no se olviden que la insulina, doctores, transporta del espacio extracelular al espacio intracelular lo que va a ser el potasio. Bien, la insulina transporta, entonces se va a producir un mayor consumo, se produce un mayor consumo de potasio y mi paciente que puede realizar un paro cardíaco. Bien, mi paciente puede debutar en un paro cardíaco. Bien, si yo bajo el potasio. Bien, eso es muy importante que recordemos. Bien, por eso es que cuando mi paciente tiene una hipopotasemia, primero voy a corregir el potasio y después recién voy a utilizar lo que es la insulina, porque la insulina me produce mayor consumo de potasio y esto puede desencadenar lo que es un paro cardíaco. Bien. Continuamos. Aquí nosotros este esquema utilizamos cuando la glicemia es mayor a 250 miligramos decilitro. Bien, este esquema se utiliza cuando la glicemia es mayor a 250 miligramos decilitro. Como se le está realizando el tratamiento, la glicemia disminuye. Cuando es menor a 250 miligramos decilitro, cuando ha disminuido, en este caso, nosotros vamos a cambiar de solución. ¿Qué solución le voy a dar? Solución dextrosa. Se le administra la solución dextrosa o como lo quieran llamar, solución glucosada al 5%. Bien, voy a cambiar a solución dextrosa, solución glucosada, como lo quieran llamar. ¿Por qué le estoy dando glucosa? Porque no se olviden que en este primer esquema ya yo le he administrado lo que va a ser. Le hemos administrado lo que va a ser Ringer lactato o solución fisiológica y algo importante, se le ha administrado la insulina. ¿Y qué necesita la insulina, doctores? Necesita la glucosa. Siempre les digo en las clases presenciales es como una pareja. La insulina y la glucosa deben estar juntas, ¿bien? Entonces, en este caso yo necesito, ¿qué necesita la insulina? Pues necesita lo que va a ser la dextrosa. ¿Para qué necesita esta insulina, la glucosa, para que pueda ingresar a la célula y se pueda convertir en energía? Bien, y aquí seguimos utilizando lo que va a ser la insulina de 0,1 unidad internacional kilopeso. Seguimos utilizando lo que va a ser la insulina. Bien, entonces de esta manera, doctores, se realiza lo que es el manejo. Esto es lo puntual que ustedes tienen que conocer. Este es el manejo tanto para lo que va a ser cetoacidosis diabética y el coma hiperosmolar. Por ejemplo, si mi paciente ya está estable, es una paciente que está hablando conmigo, en ese caso solo estará con este manejo, mi paciente estará con su solución dextrosa y su insulina, nada más, doctores. Bien, ¿qué coloco en el diagnóstico? En el diagnóstico, si me tocó cetoacidosis diabética, pues voy a colocar diagnóstico, cetoacidosis diabética controlada, vamos a colocar. Y abajito colocaré pues diabetes tipo 1. Entonces, de esa manera se realiza el diagnóstico. Por favor, cuidado quieran reemplazar y colocar directamente diabetes tipo 1. No, ustedes tienen que colocar bien el manejo. Eso es lo que